Bien, mis hermanos, vamos ahora, finalmente, al fin hemos llegado a la predicación que creo que da nombre a este tema, que es la adoración, y vamos a hablar de qué es finalmente la adoración. Hemos tenido dos prédicas ya anteriores, que resumo brevemente, tal como lo hice en la mañana. Primero vimos por qué es importante la adoración y mencionamos que por nuestra naturaleza caída, la adoración a Dios ya no es natural en nosotros, no es fácil, sino por el contrario somos idólatras por naturaleza. También mencionamos que hay consecuencias para quienes no lo hacen, como Dios en su palabra establece, por lo tanto tenemos que conocer cómo es realmente la adoración. Vimos también que por la muerte de Cristo podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre para adorarle. Y también que nosotros los salvados por Dios, sus hijos, tenemos ahora el privilegio de ser los sacerdotes encargados de ministrar la adoración al Señor. En la mañana, cuando vimos lo que no es adoración, o sea, la idolatría, vimos en primer lugar de que no hay términos medios entre la adoración y la idolatría. Es decir, o estamos adorando al Señor, al Dios verdadero, de una forma verdadera, o estamos siendo idólatras al desviarnos en algún punto. Y por último, somos idólatras también cuando adoramos lo que no es Dios, y también somos idólatras cuando adoramos a Dios de una forma distinta a la que Él ordena. Y por último, vimos en la mañana que nuestro pecado no es tan grande como para impedirnos vivir en adoración. Por el contrario, su gracia es suficiente para permitirnos vivir en adoración a Él. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la adoración y para esto vamos a dirigir nuestra atención al Evangelio según San Juan, al capítulo 4, los versículos 21 al 24. Juan capítulo 4, del 21 al 24. Búsquelo en su Biblia, si no, nuestros hermanos de Proyecciones lo van a mostrar en pantalla. Y si no, también puede seguir la lectura aquí desde el altar. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le invito a que oremos al Señor, tal así como estamos, como lo hemos hecho, con reverencia desde nuestro corazón. Padre Santo, hemos llegado, Señor, al fin de esta miniserie acerca de la adoración. Sin duda, para mi vida ha sido una bendición y creo que para mis hermanos también. Y rogamos, Señor, que esta última predicación no sea la diferencia, sino por el contrario, hablamos de estas cosas santas, sublimes y magníficas, no solamente como un conocimiento intelectual, sino que esperando que tengan un impacto en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Padre Celestial, ser transformados por tu palabra, ser redargüidos por ella, ser guiados por ella, para que así tu Espíritu Santo, Señor, nos santifique cada día y nos lleve en esta perseverancia que debemos tener en la vida como hijos del Señor. Rogamos estas cosas, Padre Celestial, sobre esta palabra, sobre mi persona y sobre mis hermanos, y lo hacemos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entramos entonces ahora a ver lo que es la adoración. Y a la luz de las predicaciones anteriores, ya podemos ir viendo, ir vislumbrando de alguna manera lo que la adoración bíblica implica. En la mañana vimos, por ejemplo, que era idolatría no adorar al Dios verdadero o adorarlo de una forma que Él nos ha ordenado. Entonces nosotros, tomando estas definiciones incluso, podemos ver que sí es adorar al Señor, la adoración que tiene como centro al Dios verdadero y la adoración que tiene como método de adoración el ordenado por el Dios verdadero. Entonces, vamos a la palabra del Señor y veamos lo que la palabra nos enseña acerca de la adoración. Y la palabra como tal, que se registra en la Biblia como adoración,
que aparece cerca de unas 150 veces según lo que leí. No me leí la Biblia entera para contarlo, pero sí estudiando comentarios mencionaban eso, de que aparece cerca de 150 veces. Y la palabra adoración es el resultado de una traducción de más o menos 5 o 6 palabras entre hebreas, griegas y arameas para referirse a una cosa en particular que es arrodillarse o postrarse, inclinarse, ¿sí? Reverenciar. Como tal, las Biblias incluso más textuales, hay una Biblia que la versión se llama BTX, que es una versión textual, se supone la traducción, traduce las partes donde dice adorar como postrarse. La primera vez, por ejemplo, que aparece la palabra adorar en nuestras Biblias, o por lo menos la primera vez significativa, es cuando Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham viene, él toma a Isaac, toma unos siervos, van al monte, y cuando llegan al monte antes de subir, Abraham le dice a sus siervos: espérenos aquí, nosotros con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y esa palabra adorar que menciona Abraham ahí es postrarse. O sea, quedaría traducido, literalmente, nosotros con el muchacho iremos, nos postraremos y volveremos. Y así también, por ejemplo, cuando Josué están antes de la toma de Jericó, y usted recuerda en el capítulo 5, cuando se aparece el príncipe del ejército de Jehová, le dice, tiene una conversación con Josué, esto está en el capítulo 5, y cuando él le dice esto, que eres el príncipe porque ve a un varón con una espada desenvainada, y cuando Josué lo ve y le pregunta quién es, le dice: ¿tú eres de los nuestros o estás en contra nuestra? Y el varón le responde: no, le dice: yo, más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Entonces, cada vez que encontramos en la palabra del Señor, tanto dirigido hacia Dios como también a ídolos, la palabra adorar tiene que ver con una inclinación, con un postrarse. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando es tentado por Satanás, Él es llevado al pináculo del templo, es llevado a un monte muy alto, donde Satanás dice que le muestra todos los reinos de la tierra. Y dice: estos son míos. Dice: pero te los daré si postrado me adorares. Entonces, la adoración, como palabra como tal, tiene que ver con la inclinación. Tiene que ver con una reverencia, con una posición física, ¿cierto?, de inclinarse. Ahora, esto, mis hermanos, al estudiar de forma más amplia los contextos donde esta palabra aparece y a lo que se refiere, vemos que no es solamente un acto físico lo que el Señor demanda, sino que tiene que ver también con intenciones y con motivaciones del corazón. Si vemos, por ejemplo, en el simple hecho de que una persona se inclina ante otra, vemos que esa persona está transmitiendo algo más allá del simple hecho de lo que está haciendo. Una persona que se arrodilla ante otra reconoce una superioridad, reconoce también ser inferior, reconoce respeto, sometimiento, y también muchas veces se busca obtener un favor o una misericordia. ¿Sí? Entonces, son manifestaciones que da la adoración al postrarse, al inclinarse. ¿Sí? Tiene que ver mucho más con algo nacido del corazón que con un simple acto que un hombre pueda hacer. Entonces, viendo estas cosas y trayendo la palabra del Señor, ¿cierto?, a la realidad que nos entrega, nosotros podríamos definir la adoración como una vida que se inclina ante la verdad de Dios. No hablamos solamente de nuestro cuerpo, de algo físico, sino que hablamos de nuestro ser como tal, inclinado ante la verdad del Señor. Que básicamente, si usted lo experimentó, si usted recuerda quizás, o fue su experiencia cuando el Señor usted lo llamó, cuando transformó su corazón, finalmente lo que sucede, y lo recuerdo muy latente en mi experiencia, fue que finalmente me vi destruido, destrozado, derrotado por el Señor en la dureza de mi corazón, y finalmente me incliné a Él en mi corazón y dije: Señor, yo no puedo. Le dije: yo no soy suficiente, no sirvo, no puedo, y finalmente mi corazón se derramó ante el Señor en una inclinación a Él. Entonces, esto tiene que ver, mis hermanos, con que la adoración
es la respuesta del ser humano al conocimiento de Dios y de la obra de Cristo. No es una adoración porque sí, ¿sí? No es simplemente que nos inclinamos o vivimos de esta manera porque Dios lo manda, sino que, o sea, aparte de eso, porque Dios sí lo manda, pero tiene que ver con la motivación interna del corazón. Porque usted puede postrarse, adorarse o vivir una vida en sometimiento, pero por las razones equivocadas, por las motivaciones equivocadas de su corazón. Y esto es lo que Dios le reclama en su momento a los israelitas. Cuando le habla a través del profeta Isaías, el pueblo estaba viviendo de acuerdo a los sacrificios, estaba haciendo las cosas que Dios le había demandado, los sacrificios establecidos en la ley, pero Jehová les dice: estoy hastiado de vuestros sacrificios. Me apesta el olor de la grosura, me apesta lo que están haciendo. Y uno podría decir, pero bueno, ¿cómo si es lo que el Señor demandó? ¿Cómo es posible que Él diga eso? Bueno, porque después Él dice más adelante: de labios este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la adoración no tiene que ver tanto con algo externo, no es solamente información intelectual, sino que es un conocimiento que nos transforma, y nos transforma desde adentro. Y nosotros vemos cómo es común en nuestra vida que las cosas que vamos conociendo nos van formando y van cambiando nuestra forma de ser. Sobre todo, por ejemplo, cuando incluye peligro. Recordaba haber visto en algún momento en el colegio que nos mostraban cómo la publicidad de décadas atrás, de los años 50, años 60, cuando todavía no se sabía que el cigarro era tan dañino, publicaban incluso afiches de mujeres embarazadas fumando, ¿cierto? Mujeres embarazadas, de personas, como si fuese algo simplemente sin ningún efecto. Sin embargo, cuando se supo el daño que esto provocaba, produjo un cambio de conducta, porque se supo el daño, se supo lo que se hacía, y nadie busca de alguna forma hacerse daño de tal forma, y sabiendo ni siquiera el daño que viene para un hijo, por ejemplo, en el caso de la embarazada. Entonces la información trajo un cambio de conducta, ¿sí? Nosotros ahora hablamos, en cuanto a la palabra, de algo muchísimo más sublime, porque no solamente es un cambio superficial de una motivación egoísta, sino que es un cambio del corazón, del centro mismo de nuestra operación, que la palabra viene, golpea, nos rompe, y el Señor lo forma de nuevo. De manera que el corazón del hombre natural, dice la palabra, que llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno. Dije 2 veces lo mismo, ¿no? Llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Mas sin embargo, cuando el Señor viene y transforma nuestro corazón, lo primero que hace es un quebrantamiento moral, de tal manera que ahora nos da una moral verdadera, una correcta. En los corazones de los seres humanos la palabra enseña de que está escrita la ley en los corazones. Sin embargo, la conciencia del hombre no es tan pesada como para obedecer esa ley, sino que constantemente el hombre peca en contra de Dios. Ahora lo que el Señor hace, nos dirige hacia Él, le da peso a nuestra conciencia, de manera que ahora pecar nos duele, porque sabemos que no es lo correcto delante del Señor, y porque sabemos el precio que el Señor tuvo que pagar por ese pecado. Entonces hablamos de información que nos transforma. Y un cristiano, un hombre del Señor, de apellido Tozer, escribió: lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración es pura o fundada cuando el adorador recrea pensamientos elevados o no de Dios. Por esta razón, la cuestión más grave ante la Iglesia es siempre Dios mismo, y el hecho más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que en un momento dado pueda decir o hacer, sino lo que en la profundidad de su corazón concibe que es Dios. Tendemos por una ley secreta del alma a avanzar hacia nuestra imagen mental de Dios. Esto es cierto no solo para el cristiano individual, sino para la compañía de cristianos que componen la Iglesia. Siempre lo más revelador acerca de la Iglesia es su idea de Dios. Entonces ahora el Señor viene, y cuando nosotros nos enfrentamos a Él, cuando Él nos confronta con su palabra, Él pone nuevamente su imagen en nosotros, nuestro pensamiento acerca de Él,
y restituye lo que en un principio se perdió. Porque entendemos en un principio que el ser humano tenía esta conexión con Dios, tenía esta relación con Él, sabía quién era Dios, y cuando el hombre peca se separa de Él, se desvirtúa, y ya no considera más a Dios como lo consideraba antes. Ahora Dios es un enemigo. Adán, después de que peca y con Eva, se esconden de Dios. Se arrancan. Entonces, por naturaleza, Jesús mismo lo dijo, el hombre realmente no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En este sentido, mis hermanos, la adoración es simple, que Jesús le dice, y lo tomamos incluso el día miércoles, que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, no solamente dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para esto le invito, y si nuestros hermanos de transmisiones nos ayudan, a leer nuevamente en Hebreos 12, desde el versículo 18 al versículo 24, que dice de la siguiente manera, lo leo yo mientras, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hacemos una pausa y estamos en el 21. Entonces, la adoración veterotestamentaria del Antiguo Testamento era una adoración que estaba marcada por el miedo y por la distancia. Un escritor, R.C. Sproul, menciona que la santidad de Dios y su justicia es algo tan grande y sublime y tan devastador que tiene un efecto traumático en el ser humano. Y por eso el ser humano tiende a alejarse de la santidad de Dios, no acercarse. No es natural que nos acerquemos a Dios, por lo mismo, por su santidad es tan grande que deja en evidencia la corrupción de nuestro ser. Y en el Antiguo Testamento esto pasaba, Dios se manifestaba con santidad y era tal su manifestación tan terrible que aún Moisés dice, estoy espantado y temblando. No era algo sencillo, no era algo simple la adoración en el Antiguo Testamento, sino que era algo terrible, algo que incluso podíamos decir que se hacía hasta con miedo, porque ejemplos tenían los mismos israelitas de cómo gente moría cuando desobedecían la ley del Señor y cómo tenían que vivir delante de Él. Entonces no era algo simple, sino que era algo terrible. Pero sin embargo el escritor de los Hebreos, que es un libro maravilloso que vamos a empezar a ver, menciona cómo es la diferencia ahora para nosotros después de Cristo. Y dice el versículo 22, de esto que venimos leyendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La adoración, mis hermanos, cambia diametralmente con la venida de Cristo. Ya no es una adoración con miedo, sino por el contrario, Cristo recupera lo que se había perdido. En el principio, Adán y Eva tenían comunión con Dios y cuando pecan fueron echados a un mundo en tinieblas. Y ahora Cristo viene y nos saca de un mundo en tinieblas para ponernos en comunión con Dios. Cristo viene a restaurar lo que se perdió y me recordaba del ejemplo de Mefiboset, cuando está David ahí pensando, dice, ¿quedará alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Y le dicen, sí, queda uno, queda Mefiboset, que era un discapacitado, minusválido, que él mismo, y David lo manda a llamar, lo sienta a la mesa, lo hace comer con él. Mefiboset vivía en Lodebar, que prácticamente era un basural, y de un día, de la noche a la mañana, viene
y se sienta a comer a la mesa del rey. Un minusválido, incapacitado, desechado, cambió totalmente su panorama gracias a la misericordia del Rey. Y así cambia también nuestra vida con el Señor, nuestra relación con Él. Ya no estamos distantes, sino que hemos sido hechos cercanos por la obra de Cristo. Ya no hay un muro de separación, ya no hay un abismo que nos separe de Él, sino que tenemos a Cristo como el camino al Padre. Tenemos el velo del lugar santísimo, que es su cuerpo, su carne, que fue rasgado para que ahora podamos tener libre acceso a Él. Y vemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y esto es algo maravilloso, que las ordenanzas que Dios les entrega al Antiguo Testamento, la ley, todo lo que Dios establece, tiene como propósito dos grandes propósitos, que son, primero, dar a conocer el carácter de Dios. Ya conversamos en la mañana cómo el Antiguo Testamento, las leyes y todo lo que Dios enseña era un reflejo mismo del carácter del Señor. Dios estaba sentando precedentes. Y no solo eso, sino que también era proveer un medio para comunicarse con el pueblo. Dios ordena sacrificios, ordena métodos, ordena cómo hay que hacerlo, ordena las fiestas para Jehová, ordena una serie de cosas para él poder tener comunión con su pueblo. De manera que la ley expresa el carácter de Dios y también le permite al pueblo comunicarse con él. Y Cristo, mis hermanos, viene y hace esto de forma sublime. Sí, porque Él ahora no es solamente el medio de la comunicación, sino que Él es la comunicación misma de la gloria de Dios. En Hebreos, en el libro de Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y sabe que el griego, comentaristas mencionan que el griego de esa frase original dice que omite la palabra Él, sino que dice Dios nos ha hablado por Hijo. Y es como decir que yo en estos momentos a usted le estoy hablando en español, ¿cierto? Porque ese es el idioma que estamos ocupando. Ahora el idioma que ocupa el Padre para con sus hijos es Cristo. No es solamente el mensaje, sino que es el medio de comunicación. Ahora Dios habla en Cristo. Él, mis hermanos, es la plenitud de la deidad, porque toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses, reside corporalmente en Él. Entonces ahora Él viene a expresar el carácter del Señor, tal como lo hacía la ley en el Antiguo Testamento, y también viene a proveer un medio de comunicación, hacer el camino hacia el Padre. Todas las sombras, mis hermanos, y figuras del Antiguo Testamento apuntaban a Él. Por ende, ahora nuestra adoración está en Él. Él es un ejemplo de adoración y es también el camino de adoración. Moisés, mis hermanos, Moisés, Abraham, David, pueden ser ejemplos de adoración. Y todos los seres de la fe que se menciona, por ejemplo, en Hebreos 11, pueden ser ejemplos de vida de adoración. Pero solamente Cristo es ejemplo y a la vez es camino. Cristo viene, nos mostró cómo vivir una vida en adoración y aparte Él mismo se establece como el camino para poder llegar al Padre. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, retomando la forma de la adoración, porque vemos que aquí en Juan Jesús le dice a la mujer samaritana que es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren. Entonces, si desmenuzamos un poco esta expresión de nuestro Señor Jesucristo y buscamos la realidad detrás de sus palabras, en primer lugar vemos patente la mención de la necesidad. Dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es solamente una recomendación, sino que es un requisito. Es necesario. Y cuando habla de en espíritu, hemos conversado y vemos cómo la adoración de los israelitas, del pueblo de Dios, se había vuelto algo externo, algo ajeno al corazón, carente de sentido.
Sus cuerpos seguían al pie de la letra los mandatos de la ley, pero su corazón dormía en una cómoda indiferencia. No había relación del corazón de los israelitas con lo que sus manos estaban haciendo. Y ahora Cristo viene y habla, no, tiene que ser en espíritu. Tiene que ser desde el origen del centro del hombre, desde sus motivaciones, tiene que venir desde ahí la adoración. Leemos, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, que él dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, el versículo 3, en Filipenses 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto Pablo aquí les está hablando a quienes daban aún énfasis e importancia a la circuncisión como algo en la carne. Ahí está el versículo proyectado, el 3, verso 3. Y sin embargo, Pablo viene y dice, no le dice ahora la circuncisión, ahora nosotros le dice somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Sí? Ahora ya pasó la ley en un sentido estricto y como requisito para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió y nosotros al estar en Cristo ya no estamos sujetos a esa ley, sino que estamos sujetos a la ley del Espíritu. La adoración, mis hermanos, ahora entonces nace como de un espíritu vivo y nos lleva a una entrega integral de todo nuestro ser. No solamente algo externo, sino que toma tanto nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestras fuerzas y traspasa hacia lo que hacemos y lo que actuamos. Y esto es un comentario que hace Sproul referente a la adoración en el Antiguo Testamento que me llama mucho la atención. Y él menciona cómo en todo lo establecido en el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban empleando sus 5 sentidos. Vemos, por ejemplo, que empleaban el olfato al quemar incienso. Había una cierta concentración de especias que tenían que quemar. En cuanto a la vista, había una forma como el tabernáculo estaba establecido, estaba todo recubierto de oro, habían figuras, había una mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro, estaba el arca del pacto, o sea, había algo visual ante lo cual adoraban. En cuanto al tacto, había una imposición de manos a través de la cual, cuando el sacerdote hacía la expiación, traspasaba los pecados del pueblo hacia un cordero. De oído, ¿cierto? Escuchaban la voz del Señor porque la presencia bajaba y se manifestaba audiblemente ante ellos. Y en cuanto al gusto, ellos comían los panes de la proposición, comían de la grosura, ¿cierto? De lo sacrificado, de lo quemado ahí en el altar. Entonces, Sproul menciona cómo en el Antiguo Testamento había una adoración integral de todo el ser del sacerdote. Y de esta misma forma lo traslada ahora hasta el Nuevo Testamento, de cómo nuestra adoración también, si bien es cierto, no tenemos menciones tan específicas ahora para cada sentido, pero sí entendemos y vemos por su palabra de que también es una entrega integral. Dios no busca tener parte de su corazón, no busca tener parte de su ser, una media hectárea de su corazón, sino que el Señor busca la totalidad, la entrega completa, ¿cierto? La entrega como hijo del Señor. Ya no hay mandatos específicos, pero hay mandamientos en nuestra vida y esa es la verdad que debemos seguir. Ahora, pasemos a esta parte de la verdad. Jesús dice en espíritu y en verdad. ¿Y a qué nos referimos con la verdad? Y esto es conforme a la verdad del Señor, a la verdad de su palabra. Y fíjese cómo también esto nos enseña que es idolatría considerar la mentira como verdad. Considerar algo que no es cierto, algo que no es real, considerarlo como verdad, es idolatría delante del Señor. Y Jesús mismo habla mucho acerca de la verdad y nos menciona primero cómo es la verdad la que nos va a hacer libres. Menciona que el Espíritu Santo va a venir y va a morar en nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad. Y había una confusión en la mujer samaritana referente a esto porque ella decía, ¿y dónde vamos a adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Dicen, ¿dónde? Claro, porque no tenía un conocimiento de la verdad del Señor
Y Jesús le dice, no, dice, porque en espíritu y en verdad es necesario ahora que se le adore. Es la verdad, mis hermanos, la que nos hace libre, la que realmente nos permite adorarlo. ¿Y libres de qué? De nuestro propio corazón idólatra, que sigue los designios de la carne, que sigue contra el pecado. Y para esto, mire, sígame en la lectura del apóstol Pablo cuando habla a los romanos en el capítulo 8. Dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora la libertad en Cristo nos trae y nos permite vivir en esa libertad de ya no andar conforme a la carne, sino que poder andar conforme al Espíritu. Y siguen así los versículos. Dice, más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjese cómo habla de que este Espíritu Santo que va a llegar a nosotros nos va a ayudar a vivir en espíritu y en verdad. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y fíjense, mis hermanos, cómo termina diciendo, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y más adelante en el versículo 20, habla nuevamente de esta liberación que trae la verdad y de esta liberación que tenemos los hijos del Señor para vivir en espíritu y en verdad, comparándolo con la creación. Porque dice, porque la creación, en el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, y fíjese en esto, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que ahora, por la verdad de Dios en nuestro corazón, tenemos una libertad gloriosa en Cristo. Una libertad gloriosa que nos permite vivir en Él. Y Spurgeon menciona acerca de esto, acerca del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida. Dice, para el creyente, amado hermano, honre al Espíritu de Dios como honraría a Jesucristo si estuviera presente. Si Jesucristo morara en su casa, usted no ignoraría, no se iría a hacer lo suyo como si no estuviera allí. No pase por alto la presencia del Espíritu Santo en su alma. Le ruego, no viva como si no hubiera oído que hay algún Espíritu Santo. Dele su constante adoración, reverencie al augusto huésped que ha tenido a bien hacer del cuerpo del creyente su morada sagrada. Ámelo, obedézcalo, adórelo. No ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, sino que es esa misma obra la que nos permite conocer la verdad de su palabra, vivir en espíritu, es decir, que esa verdad transforma nuestro corazón desde el interior y se manifiesta en una vida transformada, una vida cambiada. Que el Señor nos ayude a vivir una vida en adoración. Y por esto, mis hermanos, la adoración es más que una parte de nuestra vida. Nosotros tendemos, y hoy día debido al lenguaje que se ocupa dentro de nuestras iglesias y todos nosotros hablamos, por ejemplo, de alabanzas de adoración.
Pero la adoración es más que esto, es más profundo que esto, es más grande, sino que la adoración nace de la vida del creyente, de una vida en adoración, que por supuesto le puede alabar, le puede glorificar, pero no solamente cuando estamos cantando le adoramos. En la predicación también estamos adorando su nombre porque pregonamos su verdad, y usted en su día a día, en su vida, en la relación que tiene usted propia con el Señor, usted también le adora según como sea su relación con Él, según como sea su entendimiento de la verdad del Señor y cómo este entendimiento transforme su manera de ver, de pensar, transforme su cosmovisión. Es la verdad del Señor, mis hermanos, la que nos permite ser libres de nuestra corrupción y la que nos ayuda a vivir en adoración. Y tal como Dios nos manda, como vimos en la mañana, a no ser idólatras, Él también nos exhorta a adorarle solamente a Él. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 13, dice: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Jehová nuestro Dios, mis hermanos, uno es, y es el Dios que está revelado en la Escritura, y a Él solamente debemos adorar y obedecer. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que ahora que vivimos en adoración, la realidad de nuestra vida es una constante lucha con nuestra carne. Es una constante lucha porque, como vimos, ahora somos idólatras por naturaleza. Por ende, tal como la mujer de Oseas, que iba tras sus maridos, y Oseas iba y la buscaba y la alababa y la traía, así también nuestro corazón constantemente está buscando ídolos para adorar. Constantemente corremos el peligro de que Dios sea desplazado desde el trono de nuestro corazón para que otro ídolo ocupe su lugar. Y conversamos a la hora del almuerzo cómo es tan real de que uno puede hacerse una imagen de Dios que no sea la del Dios de la Biblia. Y de esto, mis hermanos, debemos tener cuidado. Y es hermoso que podamos estar aquí, que podamos vivir aquí, porque la adoración, mis hermanos, en verdad es simple, pero es difícil. Es simple en el sentido de que no es complejo, ya no tenemos que hacer incienso, no tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que prender un altar con un cordero, tomar la grosura, tomar la parte de aquí y allá, otra parte para acá, sino que ahora la adoración, que parte en espíritu, toma nuestra vida en integridad, pero ahora es simple porque es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero es difícil a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esa lucha, mis hermanos, es una evidencia del Espíritu de Dios que tenemos en nosotros y de que realmente hay un deseo por adorarle a Él. Esto, mis hermanos, lo podemos traducir, por ejemplo, a nuestra vida como iglesia incluso, a cómo realmente una vida en adoración transforma nuestras propias relaciones, transforma la relación entre nosotros, entre relaciones como familia, también como familia espiritual. Ya no simplemente nos preocupamos de aquel que nos cae bien, sino que también amamos a aquel que puede que no nos caiga tan bien. Y hay muchos que no nos caemos bien. No, sino que el amor del Señor transforma nuestro corazón para que podamos amarnos de forma incondicional, tal como fuimos también amados. Referente a esto, un comentario dice que devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar simplemente como los hombres. Y devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. ¿Qué beneficio, dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguien les hace el bien y ustedes hacen el bien también? ¿No hacen esto también, dicen los de afuera? Entonces nosotros como hijos del Señor sufrimos el mal, pero la respuesta, como tenemos una motivación diferente, tenemos una vista diferente, tenemos una morada en los cielos que nos está esperando, también nuestra respuesta aquí en la tierra es distinta, como hijos del Señor. El Evangelio, mis hermanos, es el inicio, el centro, el fin de la adoración, su desarrollo en nuestra vida, porque es lo que nos muestra quiénes éramos, quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su obra,
y qué es lo que somos ahora. Por ende, nuestra adoración tiene que verse transformada por nuestro entendimiento para que podamos vivir una vida de acuerdo al Señor. Si no entendemos realmente quién es Dios, su grandeza, su supremacía, lo sublime del sacrificio de Cristo, lo sublime de su obra, vamos a tener un Dios muy pequeño, una salvación muy pequeña, muy insignificante que vamos a cambiar por cualquier cosa. Vamos a tener fundamentos muy débiles que van a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Sin embargo, la realidad del sacrificio es tan grande que es la que va a encender el fuego de nuestro corazón para que podamos vivir en adoración. Yo pensaba en esto mientras leía el otro día y me emocionaba viendo cómo el escritor de Hebreos menciona que cuando el primogénito, el Hijo de Dios, es introducido en el mundo, el Padre dice, adórenle todos los ángeles. El Padre, sabiendo a lo que venía Cristo, sabiendo el sacrificio que se iba a someter, al menosprecio, al calvario, a todo, Él dice, adórenle los ángeles, porque Él va a sacrificarse, va a morir, el que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, vino a la tierra para salvarnos. Y los mismos ángeles nos dan ejemplo, porque cuando Jesucristo nace ahí en Belén y después se van los que lo vinieron a visitar, dice que apareció una hueste de ángeles en el cielo que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La respuesta, mis hermanos, de nuestra adoración, ¿cómo será ella? Va a depender de la profundidad del entendimiento que tengamos del sacrificio de Cristo. Si tenemos un conocimiento muy superficial, nuestra adoración va a ser superficial. Mas si conocemos en profundidad el Salvador que murió por nosotros, la obra que se hizo, lo que se entregó, el precio que se pagó, nuestra adoración va a tomar sentido. E incluso va a ser hasta más simple vivir en adoración, porque si Cristo vino y murió por mí, ¿qué más da que ahora yo venga y muera en mi vida por Él? Dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, en el versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Tenemos un acceso seguro al lugar santísimo, a la presencia del Padre, a la adoración a Él, a la oración. Entonces, ¿cómo menospreciaremos estas cosas, sino que vivamos en adoración a Él? Y voy a leer de nuevo un verso que me encanta tanto, que realmente trastoca mi corazón, que es en Apocalipsis 5, que lo leímos el miércoles y lo vamos a leer nuevamente. Y le invito a que lo lea conmigo, si lo podemos proyectar en Apocalipsis 5, del versículo 11 al 12. 12 y 13, versículo Apocalipsis 5, 11, 12 y 13. Leámoslo como lo hicimos en un momento en nuestra escuela dominical, en el nombre del Señor, y dice así: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta verdad es la que tiene que estar patente en su corazón, latente, resonante, para que realmente su corazón pueda producir una adoración de verdad. El entendimiento de su palabra, verlo a Él, ver lo que Él hizo. ¿Cómo nos afecta, mis hermanos, conocer estas cosas? ¿Cómo nos afecta ver el ejemplo de Cristo y su vida en sacrificio? ¿Qué nos provoca ver el hecho de que el Dios santo, justo y sublime
un día antes de morir, ahí en la Santa Cena, viene y se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Un acto que era considerado humillante, que nadie, ni un superior, quiera estar registrado porque era algo común en la cultura, pero está registrado, no está registrado que nadie superior haya hecho esto a alguien de un rango inferior. Sin embargo, Cristo toma el agua, toma la toalla y lava los pies de sus discípulos. Pedro en un momento se detiene y dice, no, le dice, tú nunca me lavarás los pies. Pero dice, no, si no te lavas no tendrás parte conmigo. Lávame entero, le dice Pedro. Y aún, mis hermanos, es increíble notar que aún en ese momento estaba Judas también. Aquel que lo entregó, aquel que lo traicionó, también le lavó los pies. Y como dice el escritor Juan, dice que estaba con sus discípulos y los amó hasta el fin. De esta forma, mis hermanos, es un ejemplo de amor sacrificial, de amor en entrega, de adoración. Y cómo realmente el conocimiento de estas cosas transforma nuestro corazón, va a determinar lo que la adoración es para nosotros. Así que le invito, mis hermanos, a vivir una vida en adoración y a tener siempre por delante el sacrificio de Cristo, que debe ser ese fuego que inflame nuestra vida en adoración. Le invito a que se ponga en pie para que oremos al Señor. Padre Santo, eterno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de ella, por el aliento que nos da, Señor, y por la dirección que nos entregas. Rogamos que quede guardada, Señor, en nuestros corazones, que nos ayudes, Padre Celestial, a no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener, sino por el contrario, Señor, que rompas la frialdad de nuestros corazones, que rompas, Señor, la dureza, que quites la piedra, Señor, y pongas un corazón vivo, Señor, de carne, para considerar todas estas cosas de las que hablamos, Señor. Somos muy simples de pensamiento, somos muy livianos, Señor. Venimos aquí a tu casa y aún escuchar tu mensaje requiere un esfuerzo adicional, Señor, que no podemos lograr. Perdónanos, Padre, por no estar atentos a tu palabra, por no estar atentos a lo que tú nos enseñas, o ser tan livianos, Señor, de tener la mente en cualquier otra parte, menos aquí. Ayúdanos a entender, Señor, realmente ante quién estamos y quiénes somos, porque si no lo entendemos, seguiremos viviendo vidas mediocres, Señor, llenas de miedo, llenas de tristeza, llenas de faltas de fe, y vamos a seguir dando una imagen al mundo que no es la de un hijo de Dios. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia de todos los que aquí estamos, Señor, porque todos aquí hemos pecado, todos aquí hemos menospreciado tu palabra. Y tanto así, Señor, que tenemos la liviandad de dormir en medio de ella. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre. Danos de tu gracia. Por Jesús te lo pedimos. Amén.